Yo mando a hacer una asignación. Una asignación. Sí. Estoy buscando la asignación. ¿Dónde está la asignación? Juan. Lee el libro de Juan. Manda a hacer una asignación. No, había una asignación, buscar la Manda a hacer una parte más asignación. importante Leer el de Evangelio de Juan completo. Pero profe, Y en una oración o en una expresión resumir lo que dice cada capítulo. cada capítulo. En cada capítulo. Sí, en una oración. El tema central de cada capítulo o lo que usted más lee. Bueno, más yo te digo en de- el capítulo 1 nada más. ¿Usted la tiene ahí, la tuya? Pues gloria a Dios que él la hizo, ¿verdad? Pero rapidito, en una sola oración corta, ¿sabes? No algo largo. Vamos a ver, ¿qué tú pusiste en el Para mí capítulo? el capítulo 1 es como un prólogo donde Juan se ocupa de las explicaciones teológicas de la primera venida de Cristo. Muestra el estado preexistente de Jesús al lado de Dios, su divinidad y esencia, así como su encarnación. Juan declara a Jesús como el agente divino responsable de toda la creación. Señor le bendiga. Mira, pues, para que era una sola oración. Era una sola oración, pero está muy bien, está muy Está bien. bien, pero yo no eché punto, yo seguí hablando. Una sola oración. La divinación larga. Seguro. Ok, dame el capítulo 15. Tira para adelante, ¿no? Y llegaste al 6. Ah, está bien, La ok. ley verdadera. Que todo está bien, está ok, está Te bien. lo resumo. Esa es la ley verdadera. Vamos a ver, ¿tú tienes algo? ¿Tienes No, algo? lo estoy buscando, pero dice los 21. Está buscando en la Biblia. Estoy buscando. ¿Quién más hizo algún ejercicio? Yo. ¿Tú hiciste? Ok. Dame el capítulo 17. Te digo el 15, ¿no lo Ah. quieres? Te lleva hasta el 16. 17. Llegaste al 21. Tienes que tener 21 oraciones. Tienes que tener 21 oraciones. Son 21 capítulos. Dame el 16. Dame el 16. Ese mejor, eso muere que. Aquí tenemos. Vamos a todo el mundo aquí. Ajá. Características del Espíritu Santo. En el capítulo 16. Ok, capítulo 16, características del Espíritu Santo. Y eso es muy, muy cierto, porque si ustedes saben, el capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 16 del Evangelio de Juan, yo creo que esas son las únicas que tenemos. Vamos. El capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 16 son el discurso que Jesús le presentó a los discípulos la noche antes de ser entregado. Por eso esos tres capítulos son muy importantes, ¿verdad? Pues son el legado. Cuando él dice las características del Espíritu Santo, pues precisamente una de las cosas que Jesús hizo fue dejarle saber a sus discípulos que él se iba, pero que iba a dejar a quién. Le iba a dejar a otro, Consolador. ¿verdad? A otro igual que del Paracleto, el Consolador, el Espíritu Santo. Que estaría con nosotros, ¿verdad? Que no nos dejaría solos, que moraría con nosotros y en nosotros. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Correcto. Por lo tanto, la idea de que ustedes, la idea de la asignación, que ustedes leyeran el Evangelio completo y que pudieran resumir en una sola oración cada capítulo, ¿verdad? Porque de esa forma pues estamos un poco Juan más 17. preparados. ¿Ah? 17. Juan 17, ¿qué pasó con Juan 17? La oración de cobertura para nosotros. O sea, no solamente él se dedicó a darle las instrucciones a los discípulos, sino en que el capítulo 17 él culmina, ¿verdad?, esa preparación, pero la culmina con una oración intercesora. Por todos nosotros. ¿Verdad? No solamente por los discípulos allí, sino por todos aquellos que creerían después de ellos. O sea, que en esa oración estamos incluidos Nosotros. usted y yo, Versículo todos 20. nosotros, ¿verdad? Versículo 20. Los discípulos y los gentiles. Todos, Todos. Versículo todos 20. aquellos que creyeran en Jesús y en su qué, 17 y en su sacrificio, ¿verdad? No, está incluido. Hasta los cubanos están incluidos. ¿Quién más hizo un ejercicio? ¿Quién más hizo aquí? ¿Quién más hizo algo? Ajá, dame el Eso capítulo, que me quieren, eso que me quieren. dame el capítulo 5. ¿Qué No, libro? hasta lo pasó en Juan, ahora, ¿sabes? Sanidad en sábado. Juan o San Juan. Capítulo 5, vamos a ver. En este capítulo, Jesús hace milagros. Lo más importante es la fe y el arrepentimiento y la importancia de dar testimonio de su obra. Ok, o sea, la reacción de Jesús
o de la masa Que lo a las acusan de señales que Jesús le está, blasfemia. Que lo acusan de blasfemo. está presentando. Exactamente. ¿Cuál es la reacción, verdad? De las masas a la señal. Por lo tanto, eso es lo importante. ¿Qué tú pusiste en ese capítulo, Víctor? En el 5. Yo puse aquí el testimonio relativo a la deidad de Jesús. Ok, porque son señales, ¿verdad? Son señales. Juan, acuérdense que Juan no utiliza la palabra milagro en su evangelio. Son señales. Juan utiliza la palabra señales, ¿verdad? Señales. Señales a ese ser humano para que reconociera que él era ¿quién? El enviado de Dios para salvación al mundo, ¿verdad? ¿Quién más hizo algo? Yo hice aquí. ¿Tú hiciste algo? Sí. Me quedaba dormido. Mire el capítulo 10. Me quedaba dormido y yo como le dije a ver, ¿cómo que se llama? Amén. Amén. Dame el capítulo 10. El capítulo El que va después ¿Qué del es el 9. capítulo 10? Después del 9, Soy de las ovejas. El se ve copiado del Es el 9. Nos estamos mintiendo, ¿sabes? Está aquí. Es una tesis ahí. Una joven. No, se parecen algo, pero yo sé que es el del, ¿verdad? Es Una una copia oveja. de ese, ¿verdad? No, es vino de Ese es otra Venezuela. hora, ese es otra hora. Yo vi en Venezuela, Está bien. El 10. estaba adorando a Chávez. ¿Qué pasó el 10? Antes del 11. El 10. Bueno, se van a estar tranquilos, por favor. El 10, vamos. Estos hermanos de aquí vamos a tener que convertirlos a todos. Joel, hay que orar. Jesús nos habla de la parábola del redil. Pastor. Sí. Esa misma es. Y de oveja, ¿no? Sí, sí. Pues estaba dicho eso. No, está bien, está bien. Acabas de decir, güey. Antes. Y nos dice que Él es la puerta de las ovejas y que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Le dice a los judíos que no son de sus ovejas porque no creen en Él. Porque Jesús es la puerta. Importante, ¿verdad? En ese capítulo Por mí encontramos entrare- uno de los 7 yo soy. Uno de los 7 yo soy, ¿verdad? Yo soy la puerta de las ovejas y el que por mí entrare será salvo, ¿verdad? Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Por lo tanto, o sea, ese es el ejercicio, ¿no? Que lo podamos relacionar con el documento y que podamos sacar un extracto, por lo menos, de cada capítulo y así ustedes tienen más o menos una idea de lo que trata el documento, el Evangelio de Juan. Como ustedes saben, hay 4 evangelios y habíamos dicho que el Evangelio de Mateo era escrito ¿para quién? ¿Para qué audiencia? Para los judíos. Para los judíos, ¿verdad? El Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos, para que ellos entendieran que Jesús cumplía con todas las profecías en el Viejo Testamento, ¿verdad? Esas profecías que apuntaban al Mesías, o sea que Jesús era el Mesías. El Evangelio de Marcos, ¿cuál fue la audiencia cuando Marcos escribió ese Evangelio? ¿A quién él quería impactar? En la audiencia romana, ¿verdad? Parece que presenta a un Jesús haciendo milagros a diestra y a siniestra, el poder, ¿verdad? Porque eso era lo que atraía a los romanos, ¿verdad? El imperio romano lo atraía precisamente el poder, ¿verdad? Esa es la marca del imperio, el poder. Pues el Evangelio de Marcos presenta a un Jesús poderoso, un Jesús que hace milagros a diestra y a siniestra. El Evangelio de Lucas fue escrito para los griegos, ¿verdad? Esa audiencia griega, por eso es que le explica muchos de las costumbres judías, ¿verdad? Porque el Evangelio de Mateo decía las costumbres judías y no había que explicarlas, pero el Evangelio de Lucas sí las explica, porque su audiencia es una audiencia mayormente griega, gentil, ¿verdad? Y por último... Que no era fácil. ¿No era fácil? Juan a la iglesia. Que no era fácil. No era fácil. Ahora, el Evangelio de Juan, que es el último de los evangelios, se escribe para el año 100, ya a final de siglo, ¿verdad? Porque Juan fue el único, por así decirlo, de los apóstoles que sobrevivió, no murió siendo mártir, sino murió, pues, se dice en la tradición que murió de una forma natural. Fue el último que escribió su evangelio, y el Evangelio de Juan fue escrito ¿para qué audiencia? La iglesia, los pueblos de Fue escrito para la iglesia, ¿verdad? Por eso es que ustedes ven que el Evangelio de Juan tiene tanta teología, ¿verdad? Porque fue escrito para la audiencia, para la iglesia, para el creyente.
Y por eso es que vamos a ver tanta teología metida en este evangelio, ¿verdad? Juan se desvive, Juan no empieza el evangelio como lo empiezan los otros, hablando del nacimiento de Jesús. Juan comienza su evangelio hablando de ¿qué? De la preexistencia de Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio. Esa es la forma de comenzar su evangelio, ¿verdad, Juan? ¿Verdad? Por lo tanto, por eso es que este evangelio es tan interesante. Es un evangelio que nosotros pues deberíamos de escudriñar, ¿verdad? Y de comernos ese evangelio porque fue escrito para nosotros, ¿ok? La vez, ajá. También en el evangelio de Juan aparece la mayoría de los milagros que Jesús hizo que los otros evangelios no aparecen. No aparece. Hay muchos milagros que están en Juan que no aparecen en los sinópticos, en los otros. Cuando decimos sinópticos, nos referimos a quién? Al evangelio de Mateo, al evangelio de Marcos y al evangelio de Lucas. Esos son los sinópticos. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama sinópticos? Porque lo que hacen es un resumen de... Porque tratan de establecer una cronología de eventos, ¿verdad? Y siguen más o menos un orden. El evangelio de Juan no sigue un orden. No sigue un orden, ¿verdad? Por eso es que no se incluye el evangelio de Juan dentro de los evangelios sinópticos. ¿Ok? Ok, pues entonces pues vamos... Hay otro más. Ajá. El milagro más importante que El evangelio de Juan. ¿Cuál fue el Lázaro. Ok, está la resurrección de Lázaro, ahí está. Ahí lo tenemos el testigo, ¿verdad? Ha durado. Oiga, Sombra ha durado. oiga, ¿Y lo que le falta? oiga, qué clase de nombre me gasto. Lázaro, imagínate. Ok, pues entonces, la semana pasada, Para que Lázaro, la semana pasada hablamos sobre Jesús. Recuérdense que la unidad se titula Las formas como Juan presenta a Jesús en su evangelio. Las diferentes formas que Juan presenta a Jesús en su evangelio. Y la semana pasada hablamos de que Juan quería presentar a Jesús como el verbo de Dios. Y habíamos dicho que el verbo de Dios implicaba ¿qué? ¿Qué implica el verbo de Dios? Ya habíamos dicho la semana pasada. Luis. Cuando a ti te dicen el verbo de Dios, entonces, ¿qué es para ti el verbo de Dios? Es el verbo de Dios, es el pensamiento de Dios. Es el pensamiento de Dios, uno, y segundo, la palabra, la expresión. O sea, el pensamiento de Dios y su expresión hacia lo que está hacia afuera, ¿verdad? Es lo que expresa lo que es Dios. ¿Verdad? Jesús es el verbo de Dios. Entonces le dice que Él es eterno, que a través de ese verbo Él hizo que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, le da unas características a ese verbo divinas, ¿verdad? Divinas. Por lo tanto, ese es el verbo de Dios, ¿verdad? Y habíamos hablado muchas cosas de la semana pasada sobre ese verbo, ¿verdad? Y nos trasladamos al tabernáculo, ¿se acuerdan? Después dice, porque en ese verbo vimos su gloria como del unigénito del Padre, ¿verdad? Porque cuando el verbo se manifestó, pues vimos la gloria de Dios, la chequina, aquella chequina que se derramó en el tabernáculo cuando Moisés terminó el tabernáculo, pues así mismo se revela la gloria de Dios a través de Jesucristo. Acuérdense que Jesucristo no es otra cosa que la revelación máxima de Dios. Dios va revelándose al hombre poco a poco desde el principio. Se va revelando a unos patriarcas. Se les revela a Noé, se les revela a Abraham, ¿verdad? Se les revela a Jacob, se les revela a Moisés. Manda a Moisés a ¿qué? A hacer un tabernáculo porque él va a morar en su pueblo, le da la ley. O sea, ustedes ven cómo se va progresando la revelación, ¿verdad? Se les revela a los profetas, ¿ah? Y así va poco a poco hasta que finalmente llega la revelación máxima de Dios al ser humano, que es en ¿quién? En Jesucristo. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Dios, habiendo hablado en otros tiempos y de otras maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través de ¿quién? De Jesucristo. Entonces comienza a decir una serie de cosas de Jesucristo, ¿verdad? Que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, todas esas cosas, ¿verdad?
Él es la revelación máxima de quién? De Dios para nosotros los seres humanos. Entonces que comienza diciendo que Él es el verbo de Dios. Por esta noche vamos a hablar sobre Jesús como quién, como el Hijo de Dios. La semana pasada hablamos de Jesús como el verbo de Dios. Y hoy vamos a hablar de Jesús como el Hijo de Dios. Uno de los títulos que se le da a Jesús dentro del Evangelio. De hecho, solamente en el capítulo 1 de Juan aparecen más de 10 títulos que se le dan a Jesús. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Sin abrir la Biblia. ¿Cuáles fueron los títulos que le dio Juan a Jesús en ese capítulo 1 nada más? Vamos a ver. Víctor. El verbo, ajá. Joel. El unigénito. No sé si aparece el unigénito. El Cordero de Dios, Cordero. El Cordero de Dios. ¿Quién dijo eso? Juan el Bautista. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué otro título se le da a Jesús en el primer capítulo de Juan? Más de 10. Luz verdadera. La luz verdadera. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Qué otro título se le da a La Jesús? verdad. No. La vida. No. Capítulo 1. Capítulo 1. Profeta. Ah. El Hijo de Dios, el Cordero, el Verbo, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Ajá. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo Hijo de Dios? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? Fue el cubano. Juan bautizando. Cuando Juan lo estaba bautizando. No fue Juan, ¿quién lo dijo? Natanael. Vamos a hablar esta noche, Natanael. Y Jesús dijo que era quien él. El Hijo del Hombre. Rey de Israel. Rey de Israel. 5. Se van a asombrar de cuántos títulos en ese solo capítulo hay de Jesús. Hijo del Hombre, Mesías. Hijo del Hombre, la luz del mundo. Enviado de Dios. Enviado de Dios. ¿Sabes? Más de 10 títulos a Jesucristo en ese primer capítulo. Pero vamos entonces al versículo que nos ocupa, porque lo que queremos es el título a Jesús como el Hijo de Dios. Vamos a buscar en el capítulo 1 de Juan. Capítulo 1 de Juan. Y vamos a leer sobre el primero que se presenta. Y él no fue el primero que le dijo Hijo de Dios. ¿Quién fue el primero que le dijo el Hijo de Dios en ese capítulo? Que lo declaró Hijo de Dios. Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Verdad? Juan el Bautista En el versículo lo declara, ¿verdad? En el 34 del 1. En el 34 dice Juan el Bautista diciendo Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. el 12 antes lo dijo también. ¿ah? El 12 dijo Hijo de Dios. Por lo tanto, ¿verdad? Vamos entonces, Sí, pero no habla ahí de eso. fue él mismo lo declara Hijo de Dios. Ahora, vamos entonces a Natanael, vamos a ir al 43. Alguien que me lea del 43 en adelante. ¿Qué capítulo? El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo, Felipe, ven y ve. Digo, Sí. cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí. Ahí hay otro título que se le da a Jesús. Rabí. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres, ahí tiene otro nombre. Tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahí nada más esos dos versículos, tenemos 4 títulos de Jesús. Rabí, Hijo de Dios
Rey de Israel, Hijo del Hombre. Y sigan por ahí y aparecen más. Ok, Cordero. vamos a ver. Vemos primero que Juan el Bautista lo declara Hijo de Dios, ¿verdad? Pues porque Juan el Bautista pues tiene un testimonio, ¿verdad? Tengo una pregunta. José, Tengo una pregunta. Siempre he leído que antes de Cristo y después de Cristo, ¿cómo se estableció ese orden? ¿no? Es un evento sumamente importante dentro de la cristiandad, ¿verdad? No, pero ¿cómo se estableció históricamente para el mundo completo? Nacimiento Esa forma todo el mundo completo. Esa forma, nacimiento de Jesús. Todo el mundo completo. El nacimiento de No, pero yo sé, pero que haya llegado a Es tan importante ese acontecimiento que en la cristiandad que se establece antes de eso Cristo lo y entiendo, después de Cristo. eso lo entiendo yo. Yo no Es entiendo lo que le cómo está- había llegado al mundo completo que lo reconozca así. Así mismo, pues. Lo que- ¿Verdad? ¿Cuán importante es el evento? ¿verdad? Lo que José está planteando históricamente, ¿quién reconoce eso? ¿Quién reconoce? ¿Quién lo reconoce? Él lo Sí, está eso planteando. es- Yo sé que el nacimiento, porque no es el nacimiento de Lázaro, es el nacimiento de Exacto, fue tan impactante y fue obviamente posterior al evento, ¿verdad? Porque Jesús era un Bueno, si lo fulano dijeron- de tal, si ¿verdad? lo dijeron de Cristo, de Nazaret, Era un fulano de tal, pero a medida que la iglesia primitiva fue creciendo y que fue cobrando importancia, es que entonces Tenían se que dio importancia a esa fecha, a ese evento específico, tenían que ¿verdad? separar las Y dos se fechas. separó la historia humana La entre historia. antes de Cristo y Y después de Cristo. Por la- Yo especulo que como Eso mismo. como Cristo solamente duró 33 años, después que murió, empiezan entonces posteriormente en la iglesia de los primeros años, del primer siglo, los apóstoles a escribir. Ahí establecen, obviamente, antes de Cristo y después de Cristo. Y es que es así, o sea, Cristo cambió la historia humana. Es que la cristiandad viene por Sí. motivo de Jesús. La humanidad completa, fíjate que la humanidad completa es afectada por ese evento. Sí. La humanidad completa es afectada por ese evento. Fíjate que esto es más que una religión. O sea, esto es la salvación a toda la humanidad. Y vamos a leer un versículo, ¿verdad? Que esta noche que tiene que ver con eso. Eso incluye, Víctor, por ejemplo, al bloque asiático. A todo, Todo. a todo, a todo. Ese es tan importante. A todo. Porque la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra Pero mundo, para ellos no. palabra mundo recoge toda la Todas las raza tierras. humana. Pero dice más, para todo aquel en él crea. En él crea. Y hay mucha gente que no creen, a ese no le aplica eso. Ahora mismo los musulmanes tienen un calendario distinto al nuestro. Aquí, que explique lo que tú estabas diciendo. Que antes de Cristo y después de Cristo aplica para la cristiandad, pero esa gente incrédula, esa gente que tiene otras religiones, el bloque Por Los cierto, judíos están incluidos. Por cierto, los judíos, Ellos usan, era común. sí, pero los judíos no utilizan eso. Antes de Cristo y después dice, era común, es lo que dicen ellos. Sí. Para no mencionar a Cristo. O sea, Sí, sí, exacto, lo determina. Pero los judíos no usan ese concepto. No. Porque los judíos todavía están ahora mismo en el año 5000 y pico por ahí. Por más o menos. eso. Por eso es que la palabra dice, a los suyos vino Sí. y los suyos no le recibieron. ¿Entiendes? Ahora, vamos entonces al testimonio a mi hermano. Quiero hacer una pregunta más duda que tengo. Ahora es el momento, haga todas las preguntas y aclare todas las dudas, que si no que si no se la contestamos aquí, pues oramos al Señor para que el Señor se la conteste. En el sueño de la noche. El pueblo escogido por Dios es el mismo que no cree en Cristo. No necesariamente. Porque si hablamos de una forma general, podríamos deducir de esa forma, pero muchos judíos creyó en Jesús. y creen ahora. Y creen. Y creen seguro. De hecho, se De la están paz. levantando. Que abrazaron la religión Pero ellos judía. están esperando que venga. Bueno, estamos hablando de Ellos una, no creen, estamos hablando de una mayoría, pero muchos de los judíos creyeron en Jesús. Sí, claro. Y hay muchos judíos que Hay creen. muchos, Víctor, hay mucha confusión cuando dice, no dice a los suyos, a nosotros, Ah. dice a los suyos, vino a su propósito. Exacto, a su Y propósito. lo que él demostró, Exacto. el mensaje no lo reciben, no lo aceptan a él.
Ese es el punto que quiere decir. Sí. Pero muchos pueblos judíos recibió a Jesús. Sin embargo, Sí, el libro de los Hechos precisamente explica eso. mira, y en Turquía, en Ankara, cuando yo fui, frente a la ciudad bien grande, dice, pero bien grande, corre todo lo que iba allí. El que no practica el Islam va camino al infierno, los musulmanes. Ah, sí. ¿Viste? Sí, Eso principal. Nosotros es visitamos una resistencia, ¿verdad? Precisamente, ¿verdad? Fíjate que el ataque mayor del Islam es a quién? Es al cristianismo. Porque lo ve como una amenaza. ¿Entiendes? El Islam para el Islam el cristianismo es una amenaza. Sin embargo, dice que Cristo fue un gran profeta. Sí, exacto. Considera a Cristo como un gran profeta. Sí, porque profetizó de Mahoma. Vamos entonces a Natanael. Vamos a Natanael. Acuérdense, no perdamos la dirección. Vamos a hablar de Jesucristo como el Hijo de Dios. El título de Jesucristo como el Hijo de Dios. La semana pasada el Verbo de Dios, hoy el título Hijo de Dios. ¿Por qué es importante el título el Hijo de Dios? ¿Qué es tan importante? ¿Qué implica? Se cumple la profecía. Vamos con Natanael. ¿Qué sucede? Cuando Felipe lleva a Jesús a Natanael, ¿cuál es la reacción de Natanael? Pero de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Por qué Felipe reacciona de esa forma? Estaba prejuiciado. Bueno, puede haber sido prejuiciado, pero también tenía un fundamento. Sí, había un fundamento no decía nada. De final de arriba salió un cubano bueno. Bueno, exacto, es más o menos Fíjate que tanto Natanael como Felipe eran estudiosos de la ley. Ellos sabían las profecías y sabían que no había ninguna profecía que se refiriese a Nazaret como que de ahí saldría el Mesías. Ni ningún profeta que había salido de Claro, no había ningún profeta que había salido de Nazaret. También en Nazaret había una guarnición militar romana. Y la profecía de ¿verdad? Isaías. Y todas esas cosas, ¿verdad? No incluían a Nazaret. Y Nazaret no tenía tampoco buena reputación, ¿sabes? ¿No? Acuérdense que Nazaret estaba dentro de los entornos de Galilea y Galilea no tenía una buena reputación. ¿En qué aspecto no tenía buena reputación? Bueno, pues era que habían militares, era una ciudad básicamente no tenía importancia alguna, había muchos militares y había mucha gente que también se iba a favor de los romanos, ¿entiendes? Era una confabulación. Una cuestión política, una cuestión política más bien. Ahora, y ahí fue que se crió Jesús, ¿verdad? Y ahí sale la respuesta de Natanael. Entonces Felipe insiste, pero ven y ve. Ven y ve. Comprueba con tu propia experiencia. Tu propia experiencia, ¿verdad? A veces tenemos que sacar nuestros prejuicios, ¿verdad? Y ser un poquito más abiertos de mente, ¿verdad? Para corroborar por nosotros. O sea, usted no crea nada que yo le diga a usted. En otras palabras, o sea, compruebe por usted mismo, tenga usted mismo sus propias experiencias con el Señor. El Señor no lo puede obligar a usted a que tenga experiencias con el Señor. Usted tiene que tener su propia experiencia. Nosotros aquí estudiamos la Biblia y decimos las cosas que están en este libro y las cosas que Dios promete, pero usted es el único que puede experimentar las cosas que están en esta palabra. Usted es el único que puede experimentar lo que es el consuelo de Dios. Usted es el único que puede experimentar lo que es la paz de Dios. ¿Verdad? Porque en un momento de crisis usted siente la paz de Dios. Yo no sé por qué yo siento paz, a pesar de que estoy pasando por esta crisis tan tremenda. Puede ser que es un testimonio suyo, ¿verdad? No mío, es suyo. Y dice, pues esto realmente es verdad. Porque yo, a pesar de este revolú que estoy pasando, pues tengo paz. Él comprueba, ¿verdad?, de que esto se cumple en su vida. Por lo tanto, cuando Felipe le invita a Natanael, ten tu propia, ¿qué? Tu propia experiencia con él. Confróntate con él. O sea, no te dejes llevar por lo que yo te diga. Ten tu propia experiencia, ¿verdad? Felipe dio a Jesús a Natanael. Y cuando Jesús se acerca a Natanael, ¿qué es lo primero que Jesús le dice? He aquí un verdadero israelita. ¿Por qué? En quien no hay engaño. Ok. ¿Por qué Jesús dice eso? ¿Por qué ustedes creen que Jesús dice eso? ¿Sabía lo que estaba hablando? Porque Tenía que haber buena gente.
Se conocía Lo conocía, la ley de Israel. Lo dice, va a dar a mí. ¿De dónde sale Israel? ¿Quién es el patriarca? ¿De dónde es que sale Israel, el pueblo de Israel? De Jacob. ¿Quién era Jacob? Un tramposo. Un tramposo, un usurpador, un engañador. Joaquín. Por lo tanto, ¿qué pasa? El concepto que se tenía del judío es que era un individuo demasiado de hábil. Era gente hábil, que enredaba. Y de hecho, los judíos tienen mucha habilidad para el mercado. Tienen algo especial, ¿verdad? Es sumamente habilidoso, ¿verdad? Quería decir que los árabes son iguales, ¿sabes? Estos son del mismo corte. Tienen esa habilidad, ¿verdad? En todo este tipo de cosas, ¿verdad? Mira qué habilidad, que yo salgo de las aguas del Jordán y viene ese judío y me dice a mí, ven, sígueme. Y cuando yo lo seguí, me dijo, mira quién está aquí. Estaba yo en el dentro de las aguas. Me había retratado, me había sacado una película y me dijo, eso es fácil, ¿para qué de llevar? $10 americanos. Te vale tanto, hermano, te vale tanto. 10 pesos americanos. Ahora, ¿cuánto? ese es el concepto que había y Jesús conocía de dónde cuál era cómo era su nación, ¿verdad? Él sabía, ¿verdad? Mas sin embargo, se dirige a Natanael con una expresión: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús a Natanael? Eso tenía, esa descripción de Jesús tenía filo contra filo y punta. Está diciendo, fíjate, aquí hay una persona que es honesta, que es sincera, que está buscando de corazón, ¿verdad? Está abierto. Ese es el testimonio que está dando Jesús de Natanael, ¿verdad? Y Natanael, ¿cuál es entonces la reacción de Natanael? Ya, rayo. Le descubrió el velo. Todavía no hemos llegado allá. Él dice, pero ¿de dónde tú me conoces? Si tú no me habías visto, ¿verdad? Ahí es que es la cosa. ¿De dónde sabes? Tú no me conoces a mí. Él está aceptando que es así. Sí, o sea, él no rechaza lo que Jesús le está diciendo. Lo que Jesús está diciendo. Fíjate, él dice, pero ¿verdad que de dónde tú me conoces? Y entonces Jesús le responde, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. ¿Qué estaba haciendo en la higuera? Orando. Natanael En la higuera. Estaba orando en la higuera y no podemos especular qué era lo que estaba haciendo Lo importante es que Natanael debajo de la higuera. Lo que estaba haciendo allá arriba, debajo de la higuera, solamente Natanael y Jesús lo saben. Es el único que lo sabe, Jesús. Pero era lo suficiente, tan pequeño detalle era suficiente para atraer a Natanael a la realidad, a una realidad. Fíjate que eso fue suficiente para que Natanael confesara que ese era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Qué era lo que pasaba? Era algo tan impactante. Sí, una cuestión bien íntima ahí, que solamente lo sabía Natanael y Jesús. Y eso fue suficiente. Fíjate. Eso se quedó ahí. Porque es su secreto. Nunca se Oiga, y Dios es así. Dios es así. Dios con pocas palabras, que Dios lo ve ayer, con pocas palabras, trata con cada uno de nosotros. Y nosotros no tenemos lugar a duda de que es Dios el que está bregando con nosotros. Fíjate, hay cosas que nos suceden en nuestra vida. Hay cosas que nos suceden en nuestra vida que solamente con un pequeñito detalle es suficiente para tú saber Dios estuvo en el avión. Ese es Dios el que está bregando con nosotros. No necesitas mucho más, no necesitas que el Jordán se abra de par en par y que el mar muerto se abra. Simplemente con un pequeño detalle que pasa en tu vida, tú te das cuenta, Jesús está en el asunto. Y eso fue lo que bastó para Natanael. Dice que Natanael se convirtió en uno de los discípulos de Jesús. De ahí en adelante. Y Natanael lo declara que Hijo de Dios, Rey de Israel. Fíjate. Se le olvidó lo de Nazaret. Exacto. Se le olvidó lo de Nazaret.
tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Imagínate. Conoció la profecía de Isaías. Imagínate. Se conocía La profecía de Isaías. ¿Me entiendes? Como él dice, este me está adulando. Ahora, ¿cuál es entonces la reacción de Jesús? Víctor, ¿cuál es entonces la reacción de Jesús? Después que pasa ese diálogo, he aquí un verdadero israelita. Natanael contesta, ¿de dónde tú me conoces? You know me. Y cuando te vi debajo de la higuera, Porque te vi debajo de porque te dije que te vi debajo de la higuera. ahora, ¿cuál es entonces la reacción de Jesús? ¿Qué dice ahí? En el último versículo. Respondió Jesús y díjole, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y dícele, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ok, ¿qué podemos deducir entonces de lo que Jesús le acaba de decir a Natanael? ¿Qué podemos deducir? Estamos especulando. De acuerdo a lo que Jesús le está diciendo a Natanael, ¿qué podemos deducir? Es poco lo que hay. Vamos a ver. Está diciendo Que la experiencia que estaba teniendo Natanael allá cuando lo vio debajo, trayéndole a colación lo que Natanael únicamente, el único sabía lo que estaba pasando allí en Natanael, y él le relaciona el incidente con ese comentario que le hace. Okay. Podemos deducir algo. No, y después le dice, y eso no es nada, cosas mayores verán. Podemos deducir que Natanael estaba leyendo la ley, leyendo ¿qué? El libro, y estaba leyendo la experiencia que Jacob había tenido cuando salió de dónde, de su familia, de su parentela, hacia dónde, hacia la tierra de Harán. ¿Qué pasó en ese trayecto? Era la queja Cuando Jacob sale de la familia, que Saúl lo va a amenazar, te voy a matar por haberme engañado y por haberme quitado la primogenitura, Jacob tiene que salir, tiene que huir, y en esa trayectoria, ahora se queda callado. La experiencia. La experiencia que Jacob veía, él bajaba. Que Jacob estaba leyendo esa historia, ¿verdad? Don José, yo creo que le puedo contestar la pregunta que usted hizo ahorita. La vamos a regalar. Quítame el título, a mí los títulos no me gustan. Don José, diga a Don José que Lo de don es por tres cosas. O por viejo, porque tiene chavo, por respeto. ¿Por cuál de las tres? Por respeto. Ah, pues está bien. Eso es viejo. Muy buena contestación. ok. Olga me dijo 7. Ella es la que lo pregunta. Ok. Pues dile que me llame. Joel tiene, ¿verdad? Entonces una teoría, ¿verdad? Una teoría. Vamos a ver, Joel, compártela con nosotros. Sí, lo que ocurre es que, voy a leer, lo que ocurre es que para referirnos a un determinado momento en el tiempo, necesitamos de una referencia. Los romanos, por ejemplo, tenían como referencia la fundación de la ciudad de Roma y la expresión de ab urbe condi, que en latín quiere decir desde la fundación de Roma. Se utilizaba la expresión entonces AUC para designar de esta manera la fecha. Dionisio el Exiguo, monje y matemático del siglo VI, recibió como encargo del Papa Juan I durante el año 525 el calcular, basándose en los datos históricos y bíblicos disponibles, la fecha del nacimiento de Jesús. Curiosamente, la finalidad de este cálculo no fue una revolución en la forma de medir el tiempo de las historias, sino que identificar las Pascuas y celebraciones religiosas. El asunto es que en base a este cálculo se fijó el año 1, en aquella época el cero no hacía mucho sentido, y la numeración que se usó en el calendario gregoriano, aquel en uso hoy en día, basó la numeración de los años en base a esta misma estimación. Digo estimación porque hay disputas sobre la verdadera fecha
del nacimiento de Jesús no tiene importancia mientras estemos de acuerdo cuál es el año que llamamos uno. Luego, para resumir, como en realidad eso tiene una connotación religiosa, pues ya en las áreas científicas pues no utilizan antes y después de Cristo, sino que utilizan era común, antes de la era común o después de la era común, pero en realidad tiene el mismo sentido. Pero básicamente partiendo de ahí es que se utiliza el concepto. Pero fíjense que es en el siglo V que entonces se considera esa división de historia, o sea, se establece el calendario gregoriano. Por lo tanto, ¿sabes? Que no es inmediatamente, fue muchos siglos después, 500 años después. 500 años después. Ahora, volvemos a la escalera. Volvemos a la escalera. De acuerdo a lo que Jesús le dice, de acuerdo a lo que le dice Jesús a Natanael, porque has oído esto, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y de ahí en adelante vas a ver qué. Ángeles del cielo pasando subiendo sobre el Hijo del Hombre. Sí. Por lo tanto, podemos deducir que estaban allí. Que Natanael estaba leyendo la historia de Jacob, cuando Jacob había salido de su familia huyéndole a Esaú porque lo iba a matar. Sí. Y en ese trayecto, Jacob pasa una noche y tiene una visión de Dios, ¿verdad? Donde ve que una escalera que va desde la tierra hasta el cielo y ángeles que bajaban y ángeles subían. Sí. Pero y ahí entonces, Jacob declara ese lugar como que como casa de Dios. Y entonces establece voto con Dios, ¿verdad? Es un altar. Hace votos con Dios. Ahora, cuando Jesús le dice, porque ves estas cosas, crees, cosas mayores que estas verás. Y verás los ángeles de Dios descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Ok, vamos a ver. ¿Cómo podemos atar una cosa con la otra? ¿Qué es lo que está queriéndole decir Jesús a Natanael? Reforzándole lo que... Está bien, pero ¿qué es lo que es? Entonces, ¿cuál es el verdadero significado que Dios estaba de la visión? Fíjate, y bien importante, un hint que les voy a dar. Que vas a conocer la verdad. Dice, descender sobre el Hijo de ¿quién? Del hombre. Es una revelación importante. divina. ¿Ok? ¿Y qué es lo que representa esa relación? ¿Qué es lo que Jesús le está queriendo decir a Natanael? Lo que iba a ocurrir, ¿verdad? Pase por ahí, siéntese por ahí, que hay sillas por aquí. Siéntese aquí. Gracias. Vamos a ver, ¿qué es lo que está tratando de decir Jesús a Natanael? Que Jesús se da cuenta que Natanael no tiene mucho conocimiento y que mientras, hasta cuando sigue escudriñando la palabra, pues va a descubrir muchísimas cosas que van a pasar. Bueno, exacto. O sea, lo que sabe Natanael es la historia de la visión que tiene Jacob en aquel momento. No se sabía cuál era bueno, los judíos pudiesen haber interpretado, pero eso quiere decir que como Jacob es el patriarca de Israel, y entonces es la única nación que tiene que contacto con el cielo. Yo creo que también aquí podemos decir eso, ¿verdad? Es la nación exclusiva. Es el único que tiene una escalera que sube hasta el cielo. Porque tienen ángeles que suben y van sobre él. Que yo también miro aquí que Jesús puede ver en Natanael un hombre sensible a escuchar y a recibir lo que él le estaba dando. O sea, porque Natanael cae en una experiencia en aquel momento, porque ya con quien estaba no era cualquier persona, sino que entonces él lo recibe con rapidez, lo recibe porque es parte de lo sensible que es Natanael, para que, o sea, eso se le estaba revelando a él, pero también se le estaba revelando a un hombre que está ávido a descubrir, en la búsqueda, está contestando una petición, ¿verdad? Fíjate, ahí ese planteamiento que hace, contestar una petición, uno pudiera hacer un cuadro hipotético de que
¿Quién sabe cuántas veces Natanael ha estado Se leyendo la ley? cuestionaba, decía, pero ¿qué quiere ¿Qué decir revelación? esta visión? O sea, ¿qué quiere decir esta visión? Porque a veces leemos muchas cosas en la Biblia y no las entendemos y le pedimos a Dios que nos interprete, qué fue lo que Dios quiso decir con esto, ¿verdad? Y Dios premia esa búsqueda, esa curiosidad, ¿sabe? Porque dice la palabra que el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. O sea, a Dios le agrada que haya ese apetito, ¿verdad? Por descubrir las cosas que Dios tiene para uno. Mi pensamiento es que Jesús lo que quiso decirle a Natanael era lo grande que era Dios. Porque a eso es que se refiere. Ángeles de Dios subir y bajar. Y se refiere a su Padre. Vuelvo y repito la pregunta. Sigan por ahí buscando, ¿verdad? ¿Qué le quiso decir Jesús a Natanael con esta expresión? Cosas mayores que estas verás. De ahora en adelante, fíjate que Natanael lo declara a Jesús como ¿quién? Como hijo de Dios. Como hijo de Dios. Y Jesús dice, de ahora en adelante verás que el ángel del cielo iba bajando sobre quién? El hijo del hombre. Ok, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que le está tratando de decir Jesús a Natanael? ¿Qué es lo que le está tratando de decir Jesús a Natanael? No es el hijo del hombre de la humanidad, está hablando del hijo del hombre. Ajá, Osvaldo, ¿qué tú crees? Yo estoy buscando experiencia que llevo. El hijo del hombre del Antiguo Testamento. No es revelación de la expresión de descender del Espíritu Santo sobre los hombres. Puede ser algo así, está bastante cerca. Mire, voy. José. Ok, Él le está diciendo a Natanael, yo soy el hijo del hombre aquí en la tierra, pero soy el hijo de Dios. Estás ahí, va bien. Ahí está. Estos viejitos, hijo del hombre y hijo de Dios. Ahí está la clave. Está diciendo, al decir, verás cosas mayores. Está diciendo que lo va a ver morir, lo va a ver crucificado y lo va a ver todo su evangelio cuando él esté, y entonces va a encontrar la palabra que va a decir descenderá como los ángeles, que es lo que va a decir descender. Está más o menos ahí, está ahí. Déjame que tengo aquí mi hermano que está por ahí buscando. Le está revelando también que verá cosas mayores, y una de las cosas mayores que va a ver es la resurrección de Cristo cuando que deja de ser humano para convertirse eso lo arregla Mire, señores, en otras palabras, lo que le está diciendo Jesús a Natanael, eso que vio Jacob, lo que estás viendo en mí es que es el cumplimiento de esa visión que en una ocasión Dios le hizo saber a Jacob. O sea, en otras palabras, en el Hijo, en Jesús, se va a lograr esa comunión entre el cielo y la tierra. En Jesús se va a cumplir, precisamente por eso es que Natanael lo declara hijo de Dios, divino, pero él se declara hijo del hombre humano. O sea, Jesús es el eslabón que va a unir lo celestial con lo terrenal. Se puede decir, de cosas mayores que estas verás, y de aquí en adelante verás que vas a ver que a través de tu experiencia vas a ver cómo yo uno lo celestial con lo humano. ¿Entiendes? Y solamente a través de mí es que se puede alcanzar lo celestial. Y entonces se cumple lo que ustedes han dicho, y se va a derramar. Una de las cosas que va a pasar es que primero Él va a resucitar, ¿verdad? Se va a derramar el Espíritu Santo. Vamos a tener esa participación del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, todas esas cosas, ¿verdad? Pero es que de ahora en adelante vas a ver que la unión entre el cielo y la tierra, porque no hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Exacto. O sea, Él es el eslabón. Pero acuérdense que en Efesios capítulo 1, si quieren ir a Juan lo interpreta de una forma, perdóname, Pablo, si estaban en Efesios capítulo 1, van a ver ahí que Pablo lo declara de una forma bien clara, ¿verdad? Efesios capítulo 1, por aquí, lo dice aquí claramente, ¿verdad? Dice aquí, en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, ¿verdad? El cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en donde, en los cielos, como las que están en la tierra. ¿Está claro ahí? O sea, es en Jesucristo que se puede cumplir esa unión entre los santos y los profanos. Porque a través del sacrificio de Cristo, nosotros que somos profanos podemos alcanzar la santidad. Es como único, tú siendo profano puedes alcanzar santidad. Víctor, para la próxima semana yo voy a tratar de venir porque el otro día yo me despelé y le seguí el consejo a mi esposa, me dijo, búscate la Biblia, ponte a leerla, ver el televisor y verás que vas a reconciliar el sueño. Entonces me puse a estudiar del capítulo 9. O sea, hay una enseñanza en esa parábola de la higuera, que lo estudié en otra Biblia que yo tengo, que te habla algunas cosas, o sea, un poquito más profunda, como digo yo. Y exacto, pero para la próxima, pues yo voy a tratar de leerlo otra vez, todo lo que o sea, hasta conseguir esa enseñanza de la higuera, correcto. Pero lo que tú dijiste ahorita, que Dios se le reveló a Jacob en Génesis 28:12, sí, más tarde lo pueden buscar, pero si tú quieres yo lo leo. Ese versículo nada más. Ese versículo nada más. Sí, correcto. Y soñó, o sea, está hablando de Jacob. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ok. Ahora le voy a poner un poquito más, se la voy a poner un poquito más difícil. Esa visión que tiene Jacob. Un sueño. Es una confirmación de qué. Jacob no lo sabía. Por esa visión que tiene Jacob, por lo que yo le acabo de explicar ahora, es una confirmación de qué. De la promesa que le había dado a Abraham. Aleluya, gloria a Jesús, santo Jehová. De la promesa que Dios le había dado a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios escoge a Jacob porque el menor servirá a quién, el mayor servirá al menor, porque eso fue soberanía de Dios. Jacob era el que iba a ser bendecido. Es la primera vez que oye la voz divina. Exacto, como confirmación de que él era elegido, que era el bendecido por el Señor, pues le da esa visión, como diciéndole, esa escalera representa que va a haber un momento dado en la historia humana cuando Dios se las ingeniara, no tenía ni perra idea cómo era que iba a suceder eso. Cómo era que toda la humanidad iba a ser bendecida y toda la simiente humana sería bendecida. Por ese se vea, pero él no sabía cómo. Pero se lo dijo a través de una escalera. ¿Verdad? Porque esa era la forma, porque así es que Dios obra. Pero le estaba confirmando esa promesa que Dios le había hecho a Abraham. Porque esa es de las 7 promesas que Dios le hace a Abraham, ¿esa es cuál? Es la más importante. La más importante, seguro. Porque no era que iba a ser una nación grande, de que su pueblo iba a ser como las estrellas del cielo, que si los que lo maldijeren no iban, y los que o sea, nada de eso. La más importante es que, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso nos aplica a nosotros también, porque nosotros, Jacob hizo un montón de poca vergüenza y tiene esta visión, y nosotros pues, actualmente pues, hemos hecho miles de poca vergüenza. Es que el plan de Dios se cumple. El plan de Dios se cumple, señores. Dios se propuso un plan con la humanidad y lo va a cumplir.
La razón de Cristo fue Mira, sí. el segundo Adán, Sí. que por un hombre vino el pecado y por otro vino la salvación. Si dentro de la salvación, si dentro de la genealogía que presenta Mateo en su primer capítulo, ¿cuánta gente aparece ahí que son del Sí. que aparece hasta Manasés, imagínense, ahí metido en esa genealogía? Porque eso te enseña que el plan de Dios que se cumple, su propósito se cumple. Rompe con los esquemas. Rompe con los esquemas. Por eso es que a los judíos no les gusta mucho los evangelios porque esa genealogía le rompe los esquemas a los judíos. Primero que mete mujeres allí. Que le mete a Rahab. Mete a Rahab, mete a Ruth, mete a la otra, tú sabes. ¿Entiendes? Y mete gente que no eran profetas de Dios. Y una de las cosas que pensaban los judíos era que eran simiente santa. Escogido. Escogido. Ellos se habían escogido. ¿Cómo iba a entrar en esa línea de personas de ser otro no podían ser escogidos? Por lo tanto, ya ustedes ven que ese título de hijo de Dios quiere decir que entonces la parte divina, uniendo, hijo de Dios quiere decir que es de la misma naturaleza con quién, con Dios. ¿Okay? Hijo del hombre es que se hizo hombre, que se puede identificar contigo, ¿verdad? Que es parte, es humano, ¿verdad? Es humano, ¿verdad? Por lo tanto, él es el eslabón que va a unir ambas cosas, lo celestial con lo terrenal. ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos a la segunda parte. Vamos ahora a hablar de la conversación. Esa fue la conversación entre quién? Entre Jesús y Natanael. Vamos a hablar ahora de la conversación entre Jesús y Nicodemo. Vamos a Juan 3 dice. Albert, ¿qué dice Juan 3, 16 al 18? De tal manera. Dios los bendiga. De tal manera amó Dios al mundo. Pero habla, pero con voz potente, ¿sabes? Con voz potente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Síguelo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Okay. Le estamos siguiendo la pista al título. Hijo de Dios. De hecho, por este título fue que mataron a Jesús, ¿sabes? No fue porque se llamó hijo de hombre, ni fue porque se llamó rabí, ni fue porque se llamó el verbo de Dios, nada. Lo mataron porque se declaraba hijo de Dios. Y ellos decían que era blasfemo. Y él dice que era, y por eso fue que lo mataron. Y por lo tanto decía que era Dios. Que era Dios. O sea, los judíos no tenían ninguna duda de que el título de que él se adjudicara hijo de Dios fuese diciéndose que él era Dios. No había ninguna, por eso fue que lo mataron. Sí. Por eso lo mataron. Ahora, hijo de Dios implica que divino y humano. ¿Estamos? Ahora, vamos ahora a la conversación que tiene ¿quién? Jesús con Nicodemo. Ya ustedes la conocen, ¿verdad? Nicodemo va a Jesús de noche y le hace unas preguntas y Jesús lo trae ¿qué? Lo trae a la realidad. El nuevo nacimiento. Lo trae a la realidad. Pero dentro de esa conversación llega la parte culminante, que es la que Albert acaba de leer, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver. Porque de tal manera, ¿qué es lo que quiere expresar Juan aquí? ¿Ese es el amor ágape? El amor de Dios. Porque de tal manera, no he llegado al amor, porque de tal manera, ese tal infinito, es un tal infinito, cuando lo dice así, de tal manera. Ese tal es un amor inconmensurable porque obviamente sin medida, dar a su hijo en sacrificio sin medida. La forma, dice, porque de la forma que amó Dios al mundo es tan sublime, tan extraordinaria,
que no se puede No se describir puede con medir. palabras humanas. No hay cómo medir. Exacto, no se puede medir, es inmedible, ¿verdad? Que en la mente humana La no hay forma. que la mente humana no la puede no ver. la puede entender. Oiga, por eso es que Pablo le llama el misterio de la piedad. Sí. Porque nosotros con nuestra mente humana no podemos. No entendemos. De hecho, Pablo ora en la mayoría de las oraciones que Pablo hace, tanto en Efesios como en Colosenses, como en Filipenses, ¿verdad? Ora para qué? Para que Dios le abra el entendimiento a los efesios, para que puedan entender cuán grande es el amor de Dios. Si debe haber una petición en su mente, debe ser esa, hacia Dios. Señor, permite que yo pueda entender un poquitito nada más cuán grande es tu amor. Esa debe ser una petición constante de nosotros. Porque la manera que usted comprende el amor de Dios en su vida, de esa forma usted se va a comprometer. Sí. En esa manera usted va a tener temor de Dios. Sí. Es una bondad agradecida. Y entonces usted va a tomar ¿qué? Va a tomar unas decisiones más claras, más sabias, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces toda su vida va a girar en forma de en esa directriz. O sea, Al conocer a Dios de la forma que usted lo está describiendo, es que entramos en el amor. Es lo que quiere Dios. el compromiso, el amor, ¿sabes? Porque tú lo vas a conocer más a Él. Si conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, el conocer a Dios es lo básico. El amor, porque eso es lo que Dios quería hacer. En eso es que se agrada, en que me entiendan y que me conozcan. Por eso es que cuando el profeta Jeremías, ¿verdad?, profetizaba en contra del pueblo, dice, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere? O sea, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, sino alábese, hubiera de alabarse en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová. Eso es lo que Dios me agrada, que tú le conozcas, le entiendas, profundice, porque Él sabe que la verdad que tú le conozcas, tú vas a ser diferente. De hecho, Víctor, Juan 14:14 dice eso: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y a tu Hijo aquí en tu vida. Es correcto. La clave es conocer a Dios. Y conocer en la Biblia, y conocer, esa palabra conocer es más que un conocimiento intelectual. De hecho, la palabra conocer viene de una relación íntima. Es casi un acto sexual. Imagínate. Es un acto sexual. Es una fusión. Es una fusión. Es una fusión. O sea, es la palabra que se utiliza cuando un hombre y un hombre se fusionan en una sola carne. Es una integración. En una sola carne. Entre lo humano y lo espiritual. A ese nivel es que Dios quiere que nosotros lleguemos a Él. A que nos fusionemos con Él. ¿Entiendes? Y esa vida, pues, de hecho, eso es lo que es la vida eterna. Porque fíjense que hay una forma de amar, porque de tal manera amó Dios. ¿Quién es el que ama? Dios, ¿verdad? Dios. ¿A quién ama? Al mundo. O sea, el mundo, como habíamos dicho, ahí se ocurre toda la humanidad. La humanidad. Ese amor de Dios al mundo es incomparable. Incomparable. No tiene medida. Pero fíjate, pero es al mundo. Al mundo. A todo el mundo. Es incomparable. Incluyendo a los de allá. A los de allá. Sí, los de allá. Pues tiene que ser grande, porque tiene que ser bien grande. Tiene que ser bien grande para que pueda amarlo. La creación es una sola. La creación es una sola. Ahora, Lázaro. ¿cómo lo amo? ¿Cómo lo amo? Que dando a su... O sea, lo dio. O sea, en otras palabras, Lo entregó. entregó en sacrificio, en holocausto. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, al hijo de la promesa. Y lo dijo. Por eso se llama el Padre de ¿Entiendes? Y hasta lo último. Se lo entregó en sacrificio, en holocausto por nuestros pecados, ¿verdad? A su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Defíneme, ¿qué es vida eterna?
La unión vive con Dios. Hacemos allá, vivir con Él. Sin fin. La vida eterna es la vida celestial, no es la vida terrenal. No, esta es la misma. ¿Cuándo empieza la vida eterna? Aquí. Aquí. Desde que tú conociste al Señor. Desde que tú aceptas al Señor, ahí está la vida. ¿Y qué es vida eterna entonces? ¿Qué vida eterna entonces? La vida en el Señor. La vida de Dios en ti, eso es lo que es vida eterna, la vida de Dios en ti que como consecuencia tiene que, tiene en tu vida que paz, que en tu vida tiene que gozo, que en tu vida tienes que esperanza, en tu vida que hay otro objetivo, ya es otra cosa, tú ves las cosas con lente diferente, hay comunión con Dios. Y entonces, estando aquí, ya esa relación empezó. Comienza desde aquí. Cuando pasa de aquí al cielo, pasa de muerte a vida. Correcto. Automáticamente. Pero todo eso es que a través de quién? Del eslabón. Del eslabón, sí, porque hay una relación. Es a través del eslabón, ¿verdad? Esa fue lo que hizo Cristo. ¿Entiendes? Crear ese eslabón. Por eso es que dice más adelante, en el 17, ¿qué dice el 17? ¿17 de qué capítulo? Ahí mismo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué ustedes creen que Juan dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por qué usted cree que Juan dijo eso? Porque Dios quiere que todo el mundo salve. ¿Cuál era el pensamiento del judío en cuanto al Mesías? Él venía a condenar a todo el mundo fuera de la iglesia. ¿Cómo le llamaban los judíos a ese día? ¿Cómo le llamaban los judíos a ese día cuando el Mesías se fuese a manifestar? ¿Cómo le llamaban? El día de la ira de Jehová. Ese era el día de Jehová, el famoso día de Jehová. Ellos decían, ese es el día de la ira de Dios. Es cuando Dios se va a destruir a los enemigos de Israel. Ese va a ser cuando el Mesías que levante la nación de Israel. Sí. Y va a acabar con todos los enemigos, va a acabar con toda la zahorria, con toda la inmundicia en medio mundo. Ese era el día de Jehová. Entendido mal. Mas sin embargo, Juan le dice aquí claramente, dice, ¿por qué? Porque Dios no envió Dios a su Hijo. ¿Para qué? Al mundo, para condenar al mundo. Eso fue como un vaso de agua fría sobre él. Sí. Fuese salvo. Dice que no vino para condenar al mundo. Que todos somos creaciones. Para eso era que ellos querían que el Mesías viniera. Ellos lo tenían en su mente sembrado. Eso es como un vaso de agua fría sobre él. Por eso es que queremos el Mesías, para que acabe con todos los enemigos de Israel, especialmente contra esos romanos. Especialmente los tenía subyugados. Pero entonces Juan dice, yo no he venido para que no vengo para condenar al mundo. ¿Sabe lo que pasa? Es que ellos estuvieron 60 años, 400 años primero allá en Egipto y después tuvieron 70 años acá en el exilio. Y de todos ellos, todos los profetas le dijeron el tiempo en que iban a salir de allí. Ellos se creían como el único pueblo que era de Jehová. Fuera de ahí no había para más nadie. Pero el Hijo de Dios no vino para qué, para condenar al mundo. Imagínate cómo es salvo. ¿Verdad que es bien difícil? Cuando tú tienes una concepción, Jesús vino para romper todos esos esquemas. No vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Y ahí entonces se cumple la promesa hecha a Abraham, que en ti serán benditas todas, no son ellos solos, toda la tierra. ¿Qué enseñanza tiene eso para nosotros hoy en día? Déjame explicar algo. Ajá. El pueblo judío, Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo judío por su desobediencia.
el pueblo judío fue escogido por Dios para que ellos esparcieran el conocimiento de la palabra. Y eso fue lo que no hicieron. Un pueblo de sacerdotes. Y como no lo hicieron, ahí es donde viene que serán todas las benditas, todas las naciones. Ahí le está diciendo, no solamente ustedes, sino todos. Por ustedes haber desobedecido. Que ellos si hubieran seguido la palabra de Dios y no hubieran sido desobedientes, no hubiera pasado lo que pasó. Pero como pasó, y por eso que mandó los 10 mandamientos, a ver si se podían arreglar, pero ni eso los arregló. Que vamos aquí. ¿Qué enseñanza podemos tener nosotros de este versículo? Porque Dios nos vino para condenar, pues Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué tú puedes, qué enseñanza tiene para ti, para mí? Tenemos que llevar la misericordia del Señor y el amor del Señor. Nosotros no podemos condenar a nadie. Tenemos que amar a todo el mundo. Tenemos a todos los hermanos. Y en eso no tienes la facultad para condenar a nadie aquí. A nadie. Cordero de Dios que quita a nadie. Si Cristo hizo el trabajo. Tiene suerte de haber llegado aquí. Dios vino a salvar. La condenación se la dejamos a Dios. Exacto. Pues él es el creador. Correcto. Cada uno de nosotros lo que tiene que hacer es ser luz, predicar la palabra. ¿Qué va a pasar con el que escucha? Ya eso es otra cosa. Mire, cuando nosotros, hoy en día, nosotros decimos, no, aquel no llega al cielo, ya nosotros... Estás limitando. Es correcto. Estás haciendo que acepción de personas. Estás limitando el poder de Dios. Yo mismo estoy criticando, es más, poniendo en duda el poder de Dios. Correcto. O sea, parece que cuando tú vas a algún lugar y te dice, yo quiero que tú digas unas palabras, tú tienes que ir en fe de que lo que tú estás diciendo está que, digo, no es que en fe, no, que está ocurriendo, que esa palabra que tú estás diciendo que está llegando a todos. A todo el mundo. A todos. Y con esa intención de salvar, con esa intención de liberar, con esa intención de transformar, con esa intención de hacer milagros. Ahora, la reacción de cada uno, ya eso es que ya eso es tuyo, porque eso es lo que está diciendo el versículo 18. Él dice, y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree será condenado. Ya está condenado. Dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que la persona se condena en mismo. Y la razón es que no cree en el sacrificio que hizo Cristo. Correcto. Fíjate que está diciendo en el unigénito y no Hijo puede de beneficiarlo. Dios. Dios dio en holocausto para que tú y yo fuésemos salvos. Si tú desprecias esa magnitud del amor de Dios, ¿tú te imaginas? A lo que Dios ha llegado para que tú y yo seamos salvos. Y si tú desprecias eso, imagínate. ¿Qué más puede hacer Dios? Que nosotros seamos enemigos, dice, porque aún siendo enemigos de Dios, ¿Dios qué? Dios nos amó, eso es lo que dice Romanos capítulo 5. Que aún siendo nosotros enemigos, Dios nos amó. Víctor, es que el cristiano pierde de perspectiva algo. Que la sentencia está hecha por Jehová. Nosotros ya fuimos condenados. Cristo lo que vino fue a librarnos de esa condenación. ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Eso es todo. Pero la sentencia está hace tiempo. El que en él cree no es condenado. Sí, por eso. El que no cree. Pero la gente cree que Cristo está sentenciado. No, la sentencia está hace tiempo. Él vino a librarnos, pero tenemos que aceptarlo esto. Y el 19 Él vino a reconciliar. Ok. Vamos al 27, rapidito, vamos al 27. Yo quería hacer un comentario. Aquí tengo a Lázaro, tengo a Lázaro. Tú dijiste el 18 y entonces el 19, que está muy interesante. Y pongan atención. Dice, cállese la voz. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que sigan con la santería, la brujería, embalsamando los cadáveres para después adorar el muerto. Aquí está. No lo empezó Lazarito, aquí está. Amén. Vamos al 27. Vamos al 27, porque hablamos del testimonio de Natanael. Hablamos del testimonio de Jesús mismo y vamos a hablar del testimonio de Juan el Bautista. Y con esto terminamos, ¿verdad? Juan el Bautista. Vamos a ver qué es lo que Juan dice de Jesús. Estamos en el 27, 3:27. Leo. Espérate, vamos a darle oportunidad a uno que no haya leído. Mi hermano aquí. Mírame eso, del 27 en adelante. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. ¿Sí? Sí. El que de arriba viene es sobre todo, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla el que viene del cielo. Es sobre todo, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque él que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Okay. ¿De dónde surge esta expresión de Juan? ¿Qué es lo que la origina? ¿Qué origina esta expresión de Juan? Los discípulos de Juan el Bautista se enteran de que Jesús está bautizando en otro lugar, sí, y le dicen a Juan, oye, se nos está cayendo el kiosco, bro. Todos se van allá ahora. Tú tenías una clientela abundante, pero desde que apareció aquel individuo, aquel fulano, que tú declaraste Cordero de Dios, todos van a él. Y ya no vienen a donde nosotros. Él reconoce que ya funciona. ¿Cuál es la reacción? Porque están tratando de levantar que un bochinche, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción de Juan? Yo le voy a decir, de todas las cosas, cuando usted compara a Juan el Bautista con Eliseo y con Elías, usted se pregunta, pero entonces ¿por qué Jesús declaró a Juan el Bautista el mayor en el reino de los cielos? Entonces Juan no hizo milagros. Se negó a sí mismo. Juan no hizo milagros. Juan el Bautista no hizo tantas señales como Eliseo y como Elías y como el otro. Y usted se pregunta, ¿por qué entonces Jesús lo declaró como el más grande? Porque anunció la venida del Hijo del Hombre. ¿En qué consistía la grandeza de Juan el Bautista? Pues yo creo que aquí está la verdadera grandeza. Yo soy el amigo del esposo. Okay. Y el esposo. Juan, lo menos que hace Juan es que él dice, mira, pero es que ¿qué es lo que nos enseña esta expresión de Juan? Que Juan estaba bien claro de cuál era su parte y su función dentro del plan de Dios. Eso es. O sea, es tan importante que tú reconozcas cuál es tu parte dentro del plan de Dios y ejercer lo que Dios te ha puesto a hacer. Oiga,
Eso es tan importante, olvidándote de lo que está alrededor. Dice, esto fue lo que Dios me puso a hacer ahora y esto es lo que yo voy a hacer. En el mismo 28 dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado. Es correcto, lo declara ahí de una forma y entonces utiliza una descripción de una costumbre israelita. Exacto. El amigo del esposo. Utilizar el símil de qué? De una boda, ¿verdad? De una boda israelita, judía, donde el amigo del esposo era el que traía a la novia ¿a dónde? Al novio. Y él dice, yo soy aquí el amigo del novio. Preparaba hasta la boda. Yo soy el que preparo la boda. ¿verdad? Y yo soy el que me voy a gozar cuando vea que le entrego la novia al novio. Me gozo en eso, fíjate. La boda del Cordero. Fíjate. O sea, él tenía el privilegio de preparar el camino, allanar el camino de quién, del que iría a ser el Mesías. Yo menguaré porque él va a crecer. Porque entonces fíjate lo que él dice, porque es necesario que él crezca. Y yo menguo. Yo mengué. Oiga, para decir eso, es necesario que aquel ministerio crezca y que el mío que desaparezca, porque ya mi tiempo ya pasó, ya lo que Dios quería hacer conmigo ya yo cumplí con misión. Qué difícil es entender eso y aceptar eso dentro del cuerpo de Cristo. Y ahí Juan te entendía. Paso de batón. Fíjate, yo nunca había visto yo esto, lo veo ahora. Es tremendo, o sea, que nunca había visto eso, porque yo siempre he visto que la iglesia, ¿verdad? Jesucristo la revela en la conversación con Pedro y se inicia en el día de Pentecostés de los Hechos. Pero estoy viendo yo entonces verdaderamente porque es que Juan es más grande de todos los profetas, porque el profeta, todos los otros profetizaron de la vida de Cristo, pero a ninguno le fue revelado el misterio de la iglesia. En el Antiguo Testamento Juan está viendo y entendiendo, no solamente en persona, porque ellos profetizaron de un Mesías que venía y vendrá para después, pero él se lo está viendo ahí en persona. ¿Lo ves? Pero lo nuevo que veo yo ahora, fíjate que siento esa iluminación que oye, wow, espérate, qué tremendo, ¿verdad? Esta discusión, qué bonito. Sí, porque se le da el privilegio y él lo acoge de una forma tan precisa y tan perfecta. Y para terminar el pensamiento que creo que quiero expresar de la gente, lo que veo por primera vez, es que Juan entonces entendió y comprendió la conciencia de la iglesia, veía en Cristo ese organismo vivo que estaba oculto en el Antiguo Testamento. Por eso es que el pueblo judío, más nunca el judaísmo, podía ser una religión universal, pero el pueblo judío tenía que ser así para poder prevalecer por los miles de años, porque si no entonces todas esas naciones alrededor lo hubieran extirpado. Hoy en día, si el pueblo judío no es así tan conservador como es, desaparece. Entonces esta salvación no llegaba a nosotros. Es como Pablo dice, que la desobediencia de ellos llegó la... El que nos abre el camino a nosotros, ¿verdad? Porque somos el olivo injertado. Y es como yo digo, si los Israel hubiera aceptado a Cristo hace 2000 años atrás, estaríamos en el milenio y no hubiera existido iglesia ni dispensación de la gracia. Ahora, fíjate qué importante, porque aquí, si vemos esto un poquito más profundo, ¿verdad? Vemos a Juan que representa ¿qué puede representar Juan aquí? El inicio de la iglesia. Es la iglesia, es el hombre, ¿verdad? El creyente, ¿verdad? Es el creyente que tiene que Dios viene a donde él y se da cuenta cuando le da paso a él. Fíjate, cuando le da paso, él comienza a menguar para que Cristo crezca en nosotros. Porque es necesario que tu yo mengue para que Cristo crezca en ti, ¿verdad? Se revele, ¿verdad? Tú puedas crecer en Cristo, ¿verdad? Y fíjate lo que él dice, porque esto lo que él dice, esto es lo grande. Esto que él dice más adelante es lo grande. Fíjate lo que él dice. El que de arriba viene es sobre todo. O sea, él está diciendo, ese que tú ves allá que está bautizando al otro lado del Jordán, viene de arriba. Aquel viene de arriba. Yo soy de aquí abajo. Y es sobre todo. Fíjate cómo él está declarando. Él lo está declarando celestial. Ahora, ¿cómo usted cree que Juan tiene esa revelación? No solamente eso, lo identifica personalmente como el Mesías. Juan desde en tierra. Desde el vientre de su madre cuando fue bautizado en el beso de Elizabeth. Juan, alguien le tuvo que haber dicho a Juan todas esas historias. Mira, cuando tú estabas en ese vientre, tu papá quedó mudo.
Tu papá quedó mudo cuando el ángel vino donde él y le reveló lo que iba a hacer con tu mamá, con Elizabeth. ¿Ah? Tu papá quedó mudo. ¿Ah? Entonces tú naciste, pero cuando tú estabas en el vientre de tu mamá, vino una tal María, donde hubo una revelación y tú brincaste, o sea, todas esas cosas se le tuvieron que haber transmitido a Juan el Bautista. El Espíritu Santo ya entró en él. Y ya estaba preparado desde el vientre para una vocación y una función ministerial. Ahora, fíjate la revelación que él tiene. Eso fue lo aprendido. Eso fue lo aprendido, pero también tenía entonces lo otro. La revelación divina. Porque él dice, he aquí. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice aquí el primo mío, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Dios se lo reveló en el vientre. Correcto, ¿sabes? No. Ya venía con una que... Hay algo más del Y él había visto también la revelación del Padre. Porque se le reveló ese ya adulto todo ese conocimiento. Por eso que él dice la frase que dice, porque el que me mandó me dijo que el que yo viera descender. Exacto. O sea, Dios le confirmó a él mediante la visión de la paloma, ¿verdad? Entonces, del bautismo de él, ¿verdad? Esta es una revelación completa, una conciencia. Dios le confirmó. Pues esa conciencia que Juan tiene de su misión histórica y profética es la que va a ser más grande. Es que todo se junta, Dios se las arregla para que tú como ser humano, fíjate cómo Él se declara, fíjate que es importante porque aquí nos vemos tú y yo, en Juan el Bautista nos vemos tú y yo. Es importante que tú declares que el que viene de arriba es sobre ti, eso es básico. O sea, es necesario que el que crea en Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es importante, eso es básico. Tienes que creer que Dios existe y que es Dios y que viene de arriba, ¿verdad? Ahora, dice aquí, el que de arriba viene es sobre todo y el que es de la tierra es terrenal. ¿De quién está hablando él ahí? ¿Quién es el de la tierra? Él. Juan. Él es el de la tierra y es el terrenal. Sí. O sea, tú y yo somos terrenales. ¿Verdad? Él divide el que viene de arriba y el terrenal. Entonces dice, y cosas terrenales habla. Yo hablo cosas terrenales. Sí. O sea, las experiencias que yo te cuento aquí son porque, no porque yo las he visto en el cielo, es porque yo las he experimentado y las he aprendido de la palabra. Ahora, ¿qué dice él de Jesús? Él dice aquí, el que de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo, vuelve y lo repite, y él dice, y lo que vio y oyó, esto testifica. Y lo que vio y oyó, esto testifica. O sea, que él es que testigo presencial de las cosas que está diciendo. O sea, él vivió, él viene de arriba, él sabe lo que está diciendo, lo hablo con autoridad, porque él es divino. Las palabras que le está diciendo son divinas, son del cielo, ¿verdad? Y entonces sigue diciendo, y el que recibe su testimonio está testigo a que Dios espera. O sea, Dios habla a tu vida. El que toma la iniciativa en todo este plan, en este propósito y en este proceso de salvación de tu alma es Dios. Dios es el que toma la batuta en todo esto. Dios fue el que inició el proceso. Él es el que toma la iniciativa. Él es el que te hace la oferta. Tú le escuchas y a través de la palabra ¿qué? Viene la fe. O sea que Dios también que participa en que tú tengas fe porque es el que suple la palabra a ti. Y de hecho el Espíritu Santo dice que es el que lleva la palabra, ¿verdad? Para que no vuelva atrás vacía. Ahora, hace la palabra efectiva. O sea que Dios participa en eso. O sea que lo único que tú tienes que hacer en todo esto es que creer. Es lo único que Dios exige. Dios se encarga de revelarse al hombre porque el Dios crea al hombre y su creación y sabe que el hombre más nunca va a alcanzar el conocimiento de él. Y él lo que hace es que entonces desarrolla ese programa, ese plan de revelación a través de la revelación. Entonces pues, un hombre, Abraham primero, que le creyera, que de un hombre, una familia, una tribu, una nación, para ser ejemplo al mundo entero y este programa, este plan al mundo entero. Pero es Dios el que se revela al hombre, el hombre no puede alcanzar la relación de Dios, que él mismo se encarga. Esa es la historia de ese se trata de este Antiguo Testamento. Hay que llegar a la misericordia de revelación de ese plan divino. Por eso es que la palabra dice que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Porque hasta allá llega la misericordia de Dios. Y él dice que todo el que recibe las palabras de Dios atestigua que Dios es veraz. O
sea, en otras palabras, aquí la palabra atestigua es que cuando tú, como eres abogado, tú sabes que atestiguar es que es validar. La palabra viene de sellar un documento. O sea, tú eres el que valida, el que sella el documento de que que está hablando allá arriba es que es verdadero porque ha hecho efecto en tu vida. Por eso es que un Nuevo Testamento. Tú eres un documento abierto de la verdad de Dios a los demás. Eso es lo que tú. Un Nuevo Testamento. Por eso Pablo dice, tú eres cartas abiertas. Es un documento sellado que atestigua que Dios es verdad. Eso es lo que tú eres. Tú eres un documento abierto, sellado, un documento que certificado de que lo que tú tienes allá adentro es porque ha sido la fuente ha sido Dios. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Y dice aquí, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. O sea, en otras palabras, Él tenía la plenitud. De hecho, lo dice el primer capítulo de Juan. Lo dice aquí claramente, ¿verdad? Él dice que y de su plenitud tomamos todo y gracia sobre tal. Dice, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre tal. Gracias. Aquí lo dice también, el Padre ama a Dios y todas las fueron entregadas a Él. Por lo tanto, él tenía la plenitud, pero Pablo dice en 1 Corintios que somos que todos tenemos la plenitud de Cristo. Sí. De esa tomamos todo. Y Juan te culmina diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea, fíjense qué similitud hay entre la conclusión de Cristo allá en Juan 3:16, 3:18 a esta que está aquí. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que, imagínense usted, hijo de Dios, ¿verdad? Hijo de Dios. Pues vamos antes de que se pongan de pie, perdón. Sí. Antes de que se pongan de pie, unos minutitos a Joel. Si Joel tiene algún anuncio, pues ahora es el momento de darle.